quiero invitarlos a la palabra de nuestro Señor y vamos allí a la palabra de Dios, al profeta Isaías, en el capítulo 43 del profeta Isaías, versículos del 18 al versículo 19. Capítulo 43, versos del 18 al versículo 19, en la palabra de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A cada amigo, hermano que se está conectando en este momento a través de Facebook, Dios le bendiga, y a través de cualquier red social que nos pueda estar viendo en este momento, Dios los bendiga de una forma grande, poderosa y especial. Vamos al mensaje poderoso de la palabra. Yo sé que Dios tiene algo especial para su vida en esta mañana. Yo sé que Dios tiene grandes propósitos, porque Dios es un Dios de propósitos y no hay coincidencia, no hay casualidad. Todo está bajo el marco de Dios, bajo el diseño de Dios y el propósito de nuestro Dios. Capítulo 43, versículos 18 y 19 del libro del profeta Isaías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Vamos a orar. Padre bueno y amado Dios, te alabamos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria, te damos el honor, te damos la alabanza y la adoración. Te pedimos, Señor, que tomes el control de tu palabra, que tu palabra corra y sea glorificada como ríos de agua de vida. Que tu palabra, Señor, ministre en medio de nosotros, de nuestras almas, de nuestras vidas, Padre. Que tu presencia, tu poder, tu gloria y tu gracia sean obrando de una manera grande y especial en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Aleluya. Puede estar cómodo ahí en su casa, aquí también en la congregación, y vamos a estar receptivos a la palabra poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema para esta mañana es que el pasado no sea el arma que destruya tu futuro. Vamos a estudiar bajo ese tema, que el pasado no sea el arma que destruya tu futuro. Y lo hacemos basados allí al capítulo 43, versículos 18 y 19 del libro del profeta Isaías. El profeta Isaías, un varón de Dios conocido también como Isayahu en hebreo, y fue un profeta el cual Dios lo utilizó de una forma tremenda y poderosa. También, hermano, es un profeta mayor, es un hombre que Dios lo utilizó con profecías en cuanto a Israel, a la cautividad, en cuanto a cómo sería el futuro del pueblo de Dios, y también llamado el profeta mesiánico, aquel que profetizó o habló acerca de la venida del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Y aquí nos dice la palabra de nuestro Dios: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El ser humano tiene una memoria muy poderosa. Dios es un arquitecto perfecto por excelencia y diseñó al ser humano de una forma tan excelente que cada órgano, que cada parte de nuestro cuerpo está puesta en el lugar exacto. Y algo importante en cada uno de nosotros es que tenemos que estar conscientes de que fuimos creados por la mano de Dios. El capítulo 1, verso 26 del libro de Génesis, dice la Biblia: y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios hizo al hombre con todas sus semejanzas, con todas sus cualidades. Dios creó al hombre perfecto. Dios te creó perfecto. La Biblia dice: he aquí, he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Dios, en medio de todo lo que ha creado, ha hecho, aún hablando de nosotros mismos, ha dado tiempo al ser humano para que se arrepienta. Pero hay algo fuerte en la vida del ser humano, y es la memoria.
La memoria. La memoria para muchos se ha convertido en un arma letal. La memoria para muchos se ha convertido en algo que los atormenta a diario, cada día. Hay personas que no surgen porque siempre la memoria está allí acusándole de las cosas pasadas, los recuerdos, quizás los menosprecios, quizás los abusos o cantidad de situaciones difíciles que presentó en su vida cuando era niño, cuando era adolescente, cuando quizás aún también en medio de la edad adulta, porque hay personas que también han sido abusadas o lastimadas o heridas en la edad adulta, no solamente en la niñez o en la adolescencia, y aquellos recuerdos cada día hacen que la persona viva una vida llena de amargura, una vida llena de resentimiento, donde no haya fe, donde no hayan ganas de seguir adelante, de luchar. Por eso el tema de esta mañana es que el pasado no sea el arma que destruya tu futuro. El pasado no puede ser un arma que destruya tu futuro. El pasado tiene que quedar atrás. Usted tiene que proyectarse hacia lo que viene adelante, hacia lo que Dios quiere hacer con su vida. La Biblia nos habla allí, cuando el profeta lo utiliza a Dios de esta forma, hablarle al pueblo de Israel. Y Dios trae una palabra de esperanza, una palabra de consolación, una palabra que quería Dios levantar al pueblo y decirle al pueblo: no se acuerden de las cosas pasadas. No tengan la memoria de las cosas antiguas, porque eso a ustedes los va a afectar. Eso va a producir en ustedes cada día una amargura. Va a producir cada día un deseo de desesperanza, donde no va a haber en usted fuerza. Y dice Dios allí: no se acuerden, no traigan a memoria. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Alabado sea el nombre del Señor. El pasado se convierte en un arma para el futuro cuando los recuerdos son vanos y más fuertes que tu convicción. Cuando el pasado se convierte en un arma que puede destruir no solamente mi futuro, también mi presente. Cuando los recuerdos son vanos y más fuertes que tu convicción. La palabra vano significa malo. Cuando el recuerdo quiere como atormentar, como que quiere frenar el avance y la convicción de que algún día las cosas serán diferentes. Todos vivimos una etapa en un medio, en un mundo donde las cosas se han puesto cada día más difíciles, donde hoy en día no se vive, sino que sobrevive debido a las dificultades que hay. Pero súmele a las dificultades presentes los recuerdos vanos del pasado. Súmele todo eso. Y la pregunta es, si le sumamos a los recuerdos vanos del pasado las dificultades del presente, entonces ¿cómo vamos nosotros a poder sobrevivir y salir adelante? Va a ser muy difícil poder salir adelante. Por eso el pasado se convierte en un arma. Cuando en el presente o en el futuro los recuerdos son vanos y más fuertes que la convicción. No olvide que la palabra convicción aparece en el libro de los Hebreos, hablando tocante a la fe, diciendo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción o la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, para que yo tenga fe debo de tener convicción. Pero si no tengo convicción, si estoy encerrado en mi pasado, si tengo la mente ahí cautiva, solamente acordándome de las cosas malas, de las heridas que me lastimaron, de los problemas que he tenido, de cantidad de dificultades, eso va a opacar mi convicción, va a opacar mi fe y va a impedir que yo mire hacia adelante, que yo me proyecte. ¿Sabes por qué no has crecido? Porque estás detenido o detenida en los recuerdos vanos del pasado. Por eso no has prosperado, no has salido adelante. Israel estaba ahí estancado, estático. Israel tenía en su memoria la cautividad de 400 años en Egipto, y a eso le sumamos los 70 años del cautiverio de Babilonia. Estaban marcados
Estaban quizás viviendo momentos donde decían, pero donde todo no hubiera sido de esa forma, todo sería diferente. Pero quiero decirte algo que es lo contrario. Si todo no hubiera sido de esa forma, tú no pensarías como piensas quizás hoy. Dios quiere que te levantes en el nombre poderoso de Jesús. No puedes dejar que el pasado sea un arma que destruya tu futuro. Capítulo 51 del profeta Isaías. Vamos a mirar más adelante la palabra de nuestro Dios. Allí en el capítulo 51 del profeta Isaías. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. En el versículo 1 y 2. 51, 1 y 2 del profeta Isaías. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. ¿Qué le dice Dios al pueblo? Tienen que acordarse de la piedra donde fuisteis cortados y también del hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. ¿Qué le dice Dios a Israel? Ustedes tienen que acordarse de dónde yo los saqué, de dónde yo los llamé. Que si usted es algo el día de hoy, es porque Dios lo ha permitido en su vida. Que si usted es una persona honorable, que si usted hoy es un profesional, que si usted hoy es un hombre ungido, una mujer ungida, que lo que tiene usted el día de hoy, usted no lo tenía. Pero a veces el ser humano se llena de orgullo. Como Nabucodonosor cuando dijo, ¿acaso esta no es la gran Babilonia que yo he edificado? Dándose la gloria a él mismo. Por eso Dios tiene que hablarle a Israel y decirle, acuérdese de la piedra donde fueron arrancados, acuérdese del hueco de la cantera donde fuiste arrancado. No se olviden que ustedes no eran nada, ustedes eran esclavos, ustedes fueron a Egipto por comida, porque tenían hambre, porque había una hambruna terrible. Que a veces, hermano, el ser humano se llena de orgullo, de vanagloria. A veces el ser humano se da la gloria a sí mismo y dice, es que mi inteligencia, es que mi esfuerzo, es que No, es Dios. Dios es el que te está ayudando. Dios es el que te ha ayudado. Él es el que está contigo. No es del que quiera, no es del que corra, es del que Dios quiera y tenga misericordia. Y tiene que decirle a Dios, Dios al pueblo, óigame ustedes, los que siguen la justicia, los que buscan a Jehová, miren la piedra donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Vayan a la cantera y miren que le falta algo. Eso que le falta a la cantera son ustedes. De allá fueron arrancados ustedes. ¿Por qué Dios no nos hizo de oro a nosotros? ¿Por qué no nos hizo Dios de plata a nosotros? ¿Por qué nos creó del polvo de la tierra? ¿Por qué la Biblia habla que Dios tomó Adama, o sea, tierra en hebreo, Adama? Dios tomó Adama y formó a Adán. La palabra Adama significa tierra roja y el nombre Adán significa rojo, dando a entender el color de la tierra donde Dios lo había tomado, donde Dios lo había formado. Somos polvo de la tierra. Y siendo polvo de la tierra, creemos que somos de diamante, de oro puro. Hay seres humanos llenos de orgullo, de arrogancia, de altivez. Y se nos olvida el hueco de la cantera donde fuimos arrancados. Mire, ese pasado es el pasado que sí nosotros nos podemos olvidar. Ese pasado sí es válido recordarlo, para que no nos llenemos de altivez, de orgullo, de arrogancia, para que no nos creamos autosuficientes o autodependientes y que no necesitamos de nadie. Sí necesitamos de alguien y ese es Dios. Tú
necesitas de Dios. Tú necesitas de Dios. Yo necesito de Dios. Verso 2 dice: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Dice Dios ahí: Abraham sin mí no era nadie. Abraham sin mí no podía haber hecho nada. Mirad a vuestro padre Abraham. ¿Qué tenía Abraham? Estaba lleno de días. Era un hombre de casi 100 años. ¿Qué tenía Sara? Era una mujer que había sido estéril toda su vida. Pero Sara y Abraham por sí mismos no hubieran podido tener a Isaac si Dios no hubiera metido su mano poderosa allí. Y dice Dios allí: y Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Dios es el Dios que multiplica. Él es el Dios que da todo. Él es el Dios que bendice. Él es el Dios que toca. Él es el Dios que llena. Él es el Dios que tiene el control de tu vida, de tus pensamientos, de la empresa donde tú trabajas, de tus patrones. Él tiene el control de tu economía. Él tiene el control de tu hogar. Él tiene el control de tu vida. No nos llenemos de vanagloria, porque el pasado puede ser un arma. Cuando olvidamos esto, cuando olvidamos quién fue el que nos llamó, quién fue el que nos recogió, quién fue el que nos redimió. Como el rey Usías, dice la Biblia, que cuando Usías se sintió grande, porque Usías se sintió grande, dice la Biblia. Y cuando se sintió grande, hermano, entró al templo y quiso ministrar, quiso, hermano, profanar, siendo rey, quemar incienso, que no lo era permitido. Y aquel sacerdote le dijo: rey, no te es lícito hacerlo. Pero él se desagradó y Jehová Dios lo hirió con lepra. Mire, por tomarse atributos que no le competían a él. Por eso dice Dios: yo no puedo olvidarme de la cantera en la cual yo fui sacado, arrancado. Yo tengo que recordar siempre de dónde el Señor me ha llamado. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida, hermano, hermana, oyente? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué hay de tu futuro? ¿Qué hay de tu presente? ¿Qué ha sido de tu pasado? ¿Qué hay en tu memoria, en tus pensamientos cada día? La palabra acordarse es traer a memoria propia algo percibido, aprendido o conocido, o retener algo en la mente. Y dice Dios allí en la palabra, claramente leímos, decía: acordaos. Mire, hermano, de dónde hemos sido nosotros cortados y de dónde hemos sido nosotros arrancados. Algo importante que puede ser el arma que destruya nuestro futuro es si nosotros traemos falsos recuerdos. Porque existen recuerdos verdaderos y recuerdos falsos. Israel vivía falsos recuerdos. En el libro de Números, capítulo 11. Números capítulo 11. La palabra del Señor nos habla allí. Gloria al nombre de Cristo. Números capítulo 11, versículo 5. 11:5. Cuando Moisés guiaba al pueblo por el desierto, en muchas ocasiones el pueblo se le quejó. El pueblo se quejaba. Y algo que el pueblo hizo está aquí en el capítulo 11, verso 5, y dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebadas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos.
Eso era un falso recuerdo. Dice que se acordaban de el pescado que comíamos en Egipto de balde. La palabra balde significa sin ningún esfuerzo. No nos esforzábamos y comíamos pescado, comíamos verduras, comíamos lo mejor. Pero yo no he encontrado en la Biblia hasta ahora un versículo que me diga es que esto es verdad. Que el pueblo vivía bien, que el pueblo era saciado, que el pueblo estaba bendecido. Yo no encuentro un versículo en la Biblia, hermano, que me diga eso. ¿A dónde aparece que esto era cierto? ¿A dónde la Biblia aparece que comían pescado de balde, que comían verduras de balde? Y dicen lo más terrible en el versículo 6, dice, ahora nuestra alma se seca, pues nada sino palabra despectiva, maná. Oiga, hermano, ven nuestros ojos. ¿Qué era el maná? La palabra maná significa ¿qué es esto? Y era como hojuelas con miel silvestre. Era algo delicioso al paladar. Era comida de ángeles. El maná caía del cielo e Israel lo recogía y parecía una mota y el pueblo era nutrido porque estaba comiendo comida de ángeles. Y el pueblo dijo, estamos hastiados de comer esa comida, ese maná. Estamos hastiados. Y dice la Biblia de que el pueblo dijo que solamente lo que veían era ese maná. Ya no lo querían. Vamos a mirar si era verdad lo que ellos decían allí en el capítulo 1 del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 1. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre el pescado, sobre las verduras que dicen ellos que comían. Que ellos se saciaban comiendo. Capítulo 1 del libro del Éxodo. ¿Cuánto damos gloria a nuestro Dios? Versículo 11 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Dice la Biblia que a ellos los oprimían, que eran esclavos, que un esclavo no tenía derechos, que un esclavo no hacía lo que quería, que un esclavo tenía que someterse, que la alimentación de un esclavo no es la alimentación de un señor, que los trabajos de un esclavo no eran iguales a los trabajos de un ciudadano, de que ellos eran esclavos en la tierra de Egipto, que pusieron sobre ellos cargas, dice el versículo 11 que acabamos de leer. Versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Donde la Biblia me habla a mí de que les daban pescado, que les daban carne, que les daban verduras. Dice la Biblia que los egipcios los hicieron servir con dureza. Versículo 14, amargaron su vida con dura servidumbre. La palabra amargaron su vida está, hermano, denotando de que no había alegría, de que no había regocijo, de que no había bendición, de que lo que había era una amargura terrible, de que lo que había en ellos era dolor, aflicción, de que estaban pasando momentos verdaderamente muy difíciles. Capítulo 2, versículo 11 del libro del Éxodo, dice la palabra del Señor. Mira lo que dice allí en el capítulo 2, versículo 11 del Éxodo. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio
en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Qué vio Moisés? Que los hebreos trabajaban con duras tareas. Y además de duras tareas, eran golpeados, eran azotados, eran lastimados. ¿Cómo viene acá el pueblo de Israel a decir de que estaban viviendo bien en Egipto? ¿Cómo viene usted a decir que vivía mejor cuando estaba sin Cristo? Que su vida era un paraíso, que tenía todo, que no le faltaba nada. Mentiras del diablo. Eras un esclavo del pecado. Vivías aflicciones, momentos duros. Te golpeaban, te insultaban, te maltrataban. Eras un esclavo del pecado. Eras un esclavo de las drogas. Eras un esclavo del placer, de lo mundanal. ¿Cómo usted va a decir ahora que está cansado del maná? Que está cansado de lo bueno. Que está cansado del pan divino, de la palabra de nuestro Dios. Que está cansado de la iglesia. Que está cansado de la iglesia joven. ¿Cómo usted va a decir que ya está cansado de seguir a Dios? Si allá en el mundo, en el pecado, muchos anhelan salir de esa condición. Muchos quieren salir del pecado. Y las drogas, la delincuencia, el pecado los tiene atados, los tiene amarrados, los tiene ligados. Donde aparentemente recibes dinero, donde aparentemente tienes comodidades, pero no tienes paz en tu vida, pero no tienes lo más importante, que es la tranquilidad de Dios. Que aunque tengas manjares delicados y aunque tengas las mejores comidas y aunque tengas la mejor ropa y aunque tengas un nivel alto en la sociedad, sabes que eres un desventurado, sabes que tienes necesidades que nadie las ha podido suplir, que intentas llenar ese espacio con la droga, con el pecado, con la maldad, y estás buscando una orientación. Y ese pasado en tu mente, esa culpabilidad está ahí en tu mente. Cada que te levantas lloras, cada que te levantas con tristeza. Porque el pasado atormenta tu futuro. Porque todavía no has aceptado a Cristo, aquel que te puede limpiar con su sangre preciosa. Aquel que puede hacer una obra maravillosa en tu vida. ¿Cuántos hay que están buscando de Dios y todavía viven los viejos recuerdos? Se acuerdan cuando bebían. Se acuerdan cuando pecaban. Se deleitan contando testimonios, no para edificación, sino para complacer su propia carne. Y esa puede ser el arma que destruya tu futuro. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No os acordéis de las cosas pasadas, ni tampoco traigáis a memoria las cosas antiguas, dice el Señor. Tú no puedes acordarte de las cosas pasadas y las cosas antiguas. Por eso el capítulo 2, verso 11 de Éxodo dice que los hacían servir con duras tareas. Donde no había tranquilidad, donde no había paz. Acuérdese de la piedra donde fuisteis arrancados. Acordémonos, hermanos, de la cantera, acordémonos de allí, del lugar donde Dios nos sacó por su misericordia. Capítulo 2, verso 23 de Éxodo. Aconteció que después de esto, o después de muchos días, murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Aquí no dice, y los hijos de Israel gozaban. Ahí no dice, y los hijos de Israel comían, se deleitaban. Dice, gemían. La palabra gemir habla de llorar, gritar, exclamar con gran dolor un sentimiento. Eso significa gemir. El pueblo gemía en Egipto.
Hermano joven, usted y yo gemíamos en el mundo hasta que Cristo nos recogió, nos llamó. Él cambió nuestro lamento. Él cambió nuestro sufrimiento. Él cambió nuestro concepto erróneo acerca de Dios, nuestro concepto erróneo acerca de la salvación, nuestro concepto erróneo y mala administración que traíamos acerca de lo que teníamos, porque en el mundo derrochábamos, en el mundo éramos sin misericordia. El que nos la hacía nos la pagaba. Éramos implacables. Pero el Señor en su misericordia nos llamó, nos limpió con la sangre preciosa y nos ha dicho: no os acordéis de las cosas pasadas, no traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo haré algo nuevo. Eso te dice Dios en esta mañana. Dios hará en ti algo nuevo. Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Él quiere transformar tu vida. Por eso la Biblia nos dice allí que los hijos de Israel gemían a causa del rey de Egipto. Dice la palabra de nuestro Dios, de la servidumbre, y clamaron. Porque a veces el ser humano en la comodidad no busca a Dios. Cuando todas las cosas salen bien, no busca a Dios. Cuando hay platica en la billetera, cuando está llena la neverita, cuando está todo en el trabajo excelente, cuando todo aparentemente marcha bien, porque es aparentemente. Dicen, ¿quién es Dios? Pero eso Dios permite sacudirles la casita. Pero Dios permite sacudir, estremecer, que venga la necesidad en tu vida, que vengan los problemas. ¿Sabes por qué tienes problemas? Porque Dios tiene un plan con tu vida. Él lo ha permitido porque Él quiere salvar tu alma. Él quiere orar en tu corazón. Ábrele tu corazón a Cristo en esta mañana. Cambia la forma de vivir. Busca a Dios. Y si aún perteneces a una congregación, pero llevas una doble vida, tienes que arrepentirte. Tienes que buscar de Dios. Tienes que dejar ese pasado que te está atormentando. Cada que traes el pasado a tu mente, sientes ganas de ir y ejecutarlo de nuevo. Pero Dios te ha guardado. Por eso te digo en esta mañana, tienes que levantar tu mirada al cielo. Tienes que pedirle misericordia a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El pueblo de Israel, dice la palabra de nuestro Dios, que clamó. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Verso 24 del libro de Éxodo, capítulo 2. Y oyó Dios el gemido, diga lo que dice, de ellos. Y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué hizo Dios? Oyó el gemido. Oyó el gemido. Eso hizo Dios. Dios oyó el gemido. O sea que lo que está en el capítulo 11, verso 5 de Números es una total mentira. Cuando dicen ellos, nos acordamos del pescado en balde. Ay, mucha gente dice, me acuerdo cuando yo no era de la iglesia, como vivía de bueno. Eso es mentira. Usted no vivía bueno. Usted ante la gente vivía bueno, pero nadie más que Dios. Y usted sabe que usted la pasaba llorando. Se la pasaba encerrado, encerrada, que mostraba una cara ante la gente, pero su corazón estaba afligido, dolido. Que Dios te llamó en el momento más importante de tu vida. Que cuando el hombre te dio la espalda, el Señor te dio la mano. Que cuando nadie te miraba, el Señor te miró. Que el Señor te llamó en el momento más oportuno. Dice la Biblia, y subió el clamor, el lloro de ellos. Y oyó Dios el gemido. Y miró Dios. Dice, y los reconoció. Oiga, el verso 25 dice, los reconoció. ¿Cómo así?
¿Cómo así que los reconoció? Verso 25. Miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. ¿Estos no son los hijos de Israel? ¿Por qué dice la Biblia los reconoció? Porque se habían apartado. Estaban irreconocibles. Se habían olvidado de Dios. Había muerto José. Había muerto aquella generación. Se había levantado una generación nueva que no conocía a Dios. Y se levantó un faraón nuevo que no había conocido a José, ni a los hijos de Israel, ni la historia. Y aquel rey de Israel observó que el pueblo se multiplicaba, que el pueblo crecía, que el pueblo era fuerte. Y el rey de Israel dijo: veo que los hebreos son más y más fuertes que nosotros. No sea que uniéndose a nuestros enemigos vengan contra nosotros y nos derroten. Ahí es cuando el rey Faraón decide mandar a matar todos los niños. Porque el rey sabía de que eran una amenaza patente para su trono. Por eso la Biblia nos habla que subió Dios, oyó Dios, miró Dios, y verso 4 dice: reconoció Dios. ¿Por qué? Porque estaban apartados totalmente de Dios. Inclusive cuando salen de la tierra de Gosén por el desierto a Canaán, llegan a cierto lugar y edifican un becerro de oro, una deidad de Apis, una triada que utilizaban los egipcios, la representación de los tres principales dioses egipcios, personificados en Apis. Y dice la Biblia que Aarón les dijo: oye Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y mientras ellos pecaban, Moisés estaba ya arriba, hermano, en el monte, hablando con Dios. Cuando desciende a los 40 días, hermano, oye que el pueblo se había desordenado. El pueblo, a pesar de que venía mal, porque no vendía bien, vendía mal. Esa era la última gota que rebosó la copa. Y es cuando Dios se enfada con ellos, y Moisés también se enfada, hermano, y el Señor empieza a hablar de una forma diferente. Y es cuando el varón de Dios, Moisés, sube al monte Sinaí otra vez, hermano, y el Señor de nuevo lo hace escribir los mandamientos, los misbots que tenía que hablarle al pueblo, porque el pueblo estaba, no es que se había, estaba corrompido. ¿Dónde el pueblo se corrompió? En Egipto. El pueblo olvidó la ley. El pueblo se apartó del Dios de Jacob, Isaac. El pueblo se había desviado de las cosas, de los mandamientos que Jacob había dado. Porque a pesar de que Jacob no tenía una ley oral, tenía una ley en su corazón, porque Jacob había conocido a Dios. Tenía experiencias como las experiencias de Peniel, como las experiencias en Betel, y eso él lo había contado a los hijos de él y ellos a sus nietos. Pero el pueblo se olvidó, solamente se acordaba era para renegar de las cosas de Dios. Alabado sea el Señor. No podemos mirar hacia atrás, acordarnos de nuestra vida pasada con sentimientos carnales. No, hermano. Usted no puede acordarse de lo que está atrás, de lo malo. No. Pensamientos carnales. Lucas capítulo 17, verso 32. Mira lo que dice allí el escritor de Lucas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Capítulo 17, verso 32. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Y a su nombre Jesucristo hace un recorderis para no acordarnos, valga la palabra. Capítulo 17, 32, Jesucristo dijo: acordaos de la mujer de Lot. Yo no puedo acordarme de las cosas pasadas, malas,
y traerlas a memoria. Pero puedo acordarme de los ejemplos que Dios me da en la Biblia y que he vivido para no cometer errores en el futuro. Y Jesucristo dice, acordaos de la mujer de Lot. Claro, y cuando oímos la palabra mujer de Lot, de una decimos estatua de sal. Estatua de sal. Nos acordamos de la historia de Sodoma y Gomorra. Nos acordamos cómo Dios envió ángeles a ese lugar. Nos acordamos cómo la Biblia dice que los varones que iban a tomar las hijas de Lot se burlaban. Nos acordamos de que la mujer de Lot, dice la Biblia, de que Lot tomó su familia prácticamente, y que los ángeles de Dios tomaron a Lot según la misericordia de Jehová y lo sacaron de la tierra de Sodoma. Y que en el camino, en el recorrido, la mujer de Lot miró hacia atrás. Mirar hacia atrás significa acordarse de las cosas pasadas. Anhelar, desear, sentir dolor por lo que estaba dejando, por la vida pagana, por la vida llena de pecado, por la vida llena de maldad. Ella no salía gozosa diciendo, gloria a Dios que envió sus ángeles, gloria a Dios que me tuvo por digna, gloria a Dios que me está sacando del juicio, que me está sacando de lo que viene. Ay de aquella gente, ay de los de Sodoma. No, ella decía, ay, ahora las fiestas y mis amistades y los vinitos y lo que yo hacía allí, ahora ¿para dónde vamos? Yo no quiero irme de Sodoma. Yo no quiero dejar las malas amistades. Yo no quiero dejar esa vida que llevo ahí atrás. Y por eso Dios la castigó. Y por eso la Biblia dice que se convirtió en estatua de sal. Mira, hermano, literalmente, ahí en aquel lugar cerca del Mar Muerto, donde estaban Sodoma y Gomorra, los arqueólogos han encontrado rocas cauterizadas. Y es una zona donde hay mucha sal. Porque el fuego venía, hermano, del espacio. La radiación, todo esto causó una actividad química. Y aquella mujer se convierte en estatua de sal. Un monumento, una estatua que está allí en la mente y el corazón de cada uno de nosotros y en la Biblia, para que nos acordemos que no podemos mirar atrás, que tenemos que seguir adelante, que tenemos que avanzar, que no podemos vivir acordándonos de las cosas malas, de las cosas antiguas. Dice la Biblia, acordaos de la mujer de Lot. Capítulo 3, versículo 7 del libro del Éxodo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Capítulo 3, versículo 7 del Éxodo. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Qué dijo Dios? Este pueblo está angustiado. Este pueblo está pasando momentos difíciles. Este pueblo necesita mi ayuda. A este pueblo hay que sacarlo de esta condición, de este problema, de esta necesidad. Y es cuando Dios levanta a un varón llamado Moisés. Capítulo 3, versículo 9 del Éxodo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y le habla Dios a Moisés estas palabras para usarlo como un caudillo, como un libertador, como un profeta, como un Mesías, como un hombre que iba a ir por él. Es más, Dios le dice a Moisés, he aquí te envío delante de Faraón, tú serás como Dios, y Aarón tu hermano
será tu profeta. ¿Por qué causa? Porque el pueblo estaba siendo oprimido, porque el pueblo estaba siendo perseguido, porque el pueblo no estaba gozando, no estaba comiendo, no estaba en una suite presidencial. El pueblo estaba sufriendo, así como tú estás sufriendo en el pecado, en el mundo, en las drogas, en el alcohol, en el adulterio. La economía hoy en día está por el suelo, pero aún así los hombres siguen derrochando el dinero en lo que no deben de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque a veces los recuerdos te atormentan. Quizás en el pasado tuviste la forma económica de sustentar tu familia, pero te gastaste el dinero en lo que no le agrada a Dios. Quizás hiciste cosas malas. Quizás tienes eso en tu mente a diario que te está taladreando, que te ataca la mente, los pensamientos y el corazón. Por eso necesitas buscar de Dios y pedirle a Dios que obre y que se glorifique en tu vida. Faraón persiguió al pueblo. Capítulo 14, versículo 10 del libro del Éxodo. Estamos en la escuela dominical. Estamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Capítulo 14 del libro del Éxodo, versículos del 10 al 12. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras de ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron. Mire que donde buscamos aparece la palabra clamar. O sea que no la pasaban bien. Clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto. ¿Cómo así? No habían sepulcros en Egipto. ¿Y por qué capítulo 11 del libro de Números dice: nos acordamos en Egipto? ¿Hay una contradicción clara allí en la palabra? No. La palabra no se contradice. Se contradicen los hombres. Aquí dice: no habían sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. Y dice: ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en este desierto. ¿No te dijimos, Moisés, déjenos quietos allá? Pero hermanos, ¿cómo es que acabamos de leer que dice la Biblia? Jehová dijo: he oído el clamor de ellos a causa de sus exactores. ¿No leímos ahora allí en Éxodo que la Biblia dice: y clamaron los hijos de Israel? ¿Y cómo es que cuando Dios les envía el libertador, cómo es que decían: Señor Jehová, sácanos de aquí? ¿Y cómo es que Dios manda y dicen: ¿por qué nos vas a sacar de aquí? Hay una contradicción allí. Dicen ellos: ¿por qué nos sacaste a morir? Porque es que estaban muriendo allí. Los estaban exterminando, los estaban acabando unos años más y ya no habría ni uno. Y Dios oyó el clamor de ellos. Dios oyó el clamor de ellos, dice la palabra de nuestro Dios. Pero ellos dijeron: no habían sepulcros en Egipto. ¿Para qué nos sacaste de ese lugar? ¿Para qué nos sacaste de allá de Egipto? No solo representa el mundo, sino también los recuerdos del mundo. Eso representa Egipto, el mundo y los recuerdos del mundo. Por eso en usted y en mí no pueden haber recuerdos del mundo. La palabra dice: tenemos la mente de Cristo. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando nuestros pensamientos. Mira, hermano, nuestros pensamientos sujetos a Él.
Por eso no deje que el diablo le engañe diciéndole que usted era mejor antes, que usted vivía mejor antes, que ahora lo que tiene son problemas, que lo que tiene son deudas. Mentiras del diablo. Dios está obrando en tu vida. Dios está haciendo cosas maravillosas. Vamos a regresar al libro de capítulo 43, versos 18 y 19 del profeta Isaías. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Capítulo 43, versos 18 y 19, donde empezamos la palabra de nuestro Dios. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Oiga la palabra. Deje lo viejo, dice Dios, que yo le quiero dar lo nuevo. Deje esa vida vieja. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, déjelo afuera, déjelo atrás. Nadie pone paño viejo en vestido nuevo, lo nuevo con lo nuevo, lo viejo con lo viejo. Dios te ha hecho una nueva criatura. Tienes que dejar esas malas amistades. Tienes que dejar esas malas costumbres. Tienes que dejar esos malos recuerdos. Tienes que dejar esos malos pensamientos. Tienes que dejar ese pasado oscuro atrás. Tienes que dejar de acordarte de lo que eras, de lo que has vivido, de lo que te ha pasado. Tienes que pararte en la brecha. Dios te dice en esta hora: he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Yo haré cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, dice el Señor. No la conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Dice Dios: yo soy el que haré todo en tu vida. Yo soy el que trataré con tu vida. Yo soy el que trataré con tu hogar. Yo soy el que cambiaré tu marido. Yo soy el que cambiaré tus hijos. Yo soy el que cambiaré tu esposa. Yo soy el que te tengo en mi mano. Pero tienes que olvidarte de las cosas antiguas, de lo que te está hiriendo, del pasado tormentoso, tortuoso, pecaminoso que tienes en tu mente y en tu corazón. He aquí yo haré algo nuevo, pronto saldrá la luz. He aquí yo hago camino en el desierto y ríos en la soledad. Voy a orar por tu vida en esta mañana, aleluya. Vamos a hacer una oración especial para que Dios sea obrando, glorificándose en esta mañana, para que el Espíritu de Dios sea obrando en tu vida, para que el Espíritu de Dios sea obrando en tu corazón. Oh Padre de la gloria, obra en el nombre poderoso de Jesús. Estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor. Oh, presentamos delante de ti cada vida. Presentamos cada vida delante de ti, Señor amado. Habla con Dios en esta hora. Habla con Dios en esta mañana. Ahí está el Señor, aleluya. Oh, que tu pasado no destruya tu futuro. Que tu pasado no destruya el futuro de tus hijos. Que tu pasado no destruya tu hogar. Que tu pasado no destruya tu vida. Oh Señor amado, obra. Ay Padre celestial, glorifícate. Ahí a la distancia donde te encuentras, tienes que dejar ese resentimiento, esa culpabilidad que está en tu mente y en tu corazón. Habla con Dios, o aún quizás te lamentas por no haber avanzado, por no haber hecho cosas mejores.
Pero Dios te dice en esta mañana: he aquí yo hago algo nuevo. He aquí yo hago algo nuevo en tu vida. He aquí yo hago algo nuevo en tu hogar. He aquí yo hago algo nuevo en ti. Otra vez dice el Señor: pondré camino en el desierto, ríos en la soledad. Lo que nadie te ha dado, yo te lo doy. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Gracias te damos, Dios. Oh, no permitas que el pasado destruya tu futuro. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Él tiene cosas grandes para tu vida, varón, mujer, joven. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Oh, el Señor quiere hacer ríos en el desierto, caminos en la soledad. Él quiere colocarte un camino en aquella soledad. Él quiere poner ríos donde no hay agua, donde hay sequedad, muerte y llanto. Dios quiere obrar en tu vida. Ábrele tu corazón a Dios. Ábrele tu corazón a Cristo,